Hermana Inés se desesperaba por llegar con un evangelio escaso. Pensó que sería apenas una solución precaria para las almas afligidas de San Miguel, aquel lugar aislado en lo profundo de las montañas. Pero al cruzar el umbral del sendero, una extraña sensación de frío y advertencia se apoderó de su espíritu. Eso cambiará a la hermana Inés para siempre. Ya imaginó la angustia de estar a un paso de una tragedia de la que nadie le creería. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en el sur de Chile en 1978. Y lo que la hermana Inés encontró no era solo un puente roto, sino la prueba de que hay voces que trascienden lo terrenal con un impacto épico. Por favor, antes de que profundicemos en esta increíble historia de fe, destino y un misterioso anciano, tómese un segundo para suscribirse a nuestro canal y dejar un comentario contándonos desde dónde nos está viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan el poder de lo inexplicable. No se pierda ni un detalle de este relato que le prometo, le dejará una huella imborrable. La hermana Inés era una mujer de fe inquebrantable, con ojos que reflejaban la calma de los cielos y manos acostumbradas a la caridad. Su misión la llevaba a los confines más remotos de la tierra, donde la esperanza era un bien preciado y escaso. Aquel día de otoño, el viento patagónico silbaba una melodía gélida a través de los valles, mientras ella avanzaba por un sendero estrecho. Iba rumbo a San Miguel, un pequeño caserío encajado entre picos nevados, donde las almas esperaban su consuelo, sus oraciones, su presencia. Llevaba consigo solo lo esencial: un morral gastado, un crucifijo de madera pulida por años de oraciones y una fe robusta. El camino era traicionero, rocoso y escarpado, pero cada paso estaba imbuido de propósito. El sol ya empezaba a descender, tiñendo el horizonte de naranjas y púrpuras, advirtiendo que la noche se cernía sobre el paisaje indómito. Ella sabía que debía apresurarse si quería cruzar el viejo puente colgante sobre el río Aysén antes de que la oscuridad total engullera la montaña. Este puente era la única vía de acceso a San Miguel, un hilo precario de madera y cables que se balanceaba sobre las aguas heladas, un verdadero desafío para cualquiera que osara cruzarlo. Mientras sus pies cansados avanzaban con determinación, un bulto en la distancia llamó su atención. Al principio pensó que era un tronco caído, pero a medida que se acercaba, la silueta se hizo más definida. Era un hombre, un anciano, sentado en una piedra al borde del camino, con la mirada perdida en el abismo del río. Su ropa, hecha de harapos y parches, apenas lo protegía del frío implacable que ahora se intensificaba. Su barba, tan blanca como la nieve de los picos, enmarcaba un rostro surcado por el tiempo y la dureza de la vida. La hermana Inés, con su espíritu compasivo, se acercó a ofrecerle ayuda. Pensó en compartirle algo de su escaso alimento o simplemente brindarle una palabra de aliento. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, el anciano levantó su cabeza lentamente. Sus ojos, de un azul tan profundo como el cielo nocturno, se posaron en ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Había una urgencia en su mirada, una desesperación silenciosa que atravesó el alma de la monja. Fue entonces que el anciano, con una voz ronca y quebrada por el viento, pero con una claridad sorprendente, le suplicó: «Hermana, por favor, no cruce ese puente esta noche». La hermana Inés se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. La petición era tan inesperada como el encuentro mismo. ¿Por qué no debería cruzar? El puente era la única forma de llegar a San Miguel, y la noche ya estaba sobre ellos. El anciano parecía leer sus pensamientos. Con un gesto tembloroso, señaló el viejo puente que se perfilaba ominoso a lo lejos, ya casi engullido por las sombras. «He tenido un sueño, hermana.
dijo el anciano, su voz ahora un susurro cargado de peso. Un sueño tan vívido que me ha traído hasta aquí, esperando a alguien como usted. Vi el puente caer, vi a una figura vestida de negro en el medio y luego el estruendo, el abismo tragándose todo. La hermana Inés, a pesar de su fe, era una mujer de razón y experiencia. Los sueños a menudo eran ecos de preocupaciones diurnas, pero la convicción en los ojos del anciano, la desesperación sincera, era innegable. Había algo en su presencia, en la urgencia de su advertencia, que la obligó a tomarlo en serio, aunque su mente se resistiera. Podría ser una simple superstición de un hombre desamparado, o había una verdad oculta en sus palabras que la vida misma estaba tratando de revelarle de la forma más insólita. La duda, como una chispa en la oscuridad, comenzaba a encenderse en su corazón, desafiando toda lógica que la hermana Inés había acumulado a lo largo de los años. No era la primera vez que se encontraba con la superstición en los pueblos remotos, pero nunca antes había sentido una vibración tan auténtica y aterradora en una advertencia. El viento arreciaba con más fuerza, trayendo consigo el olor a pino mojado y la promesa de una noche helada. La hermana Inés miró al anciano, sus ojos azules fijos en los de ella, implorantes. Había en su rostro una mezcla de cansancio profundo y una determinación férrea, como si la carga de su advertencia pesara más que su propio cuerpo frágil. «Hermana, le ruego, escúcheme», continuó el anciano, su voz un poco más fuerte ahora. «No es una fantasía de viejo, lo sentí, lo viví en mi sueño. El crujido de la madera, el gemido de los cables, el grito, vi el abismo abrirse, y la figura, la persona de negro, estaba allí, justo cuando todo se desmoronaba. Si usted cruza, si está en el puente cuando suceda, no habrá escape». La hermana Inés sintió un escalofrío que no provenía del frío externo. La descripción era demasiado vívida, demasiado detallada para ser un simple delirio. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica. Quizás el puente estaba viejo y el anciano, al vivir cerca, era consciente de su fragilidad y tuvo una pesadilla premonitoria. Pero la figura de negro, ¿era eso una metáfora de la muerte o algo más específico, más siniestro? Ella estaba vestida con su hábito negro, el mismo color que el anciano había descrito en su visión. Una punzada de temor se apoderó de su corazón. La hermana Inés, por un instante, consideró seguir su camino. Tenía un compromiso, almas que esperaban. Retrasarse significaba pasar la noche a la intemperie en un lugar desconocido. Pero la mirada del anciano, tan llena de autenticidad, tan despojada de malicia, la detuvo. Era la mirada de alguien que ofrecía una verdad dolorosa y urgente. Ella recordó las palabras de su formadora. A veces, la fe no es solo creer en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que el espíritu te susurra, incluso a través de los labios más inesperados. ¿Estaba el espíritu hablándole a través de este hombre desamparado? Su corazón empezó a latir con más fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la creciente tensión entre su deber y esa extraña e inquietante advertencia. Se quedó en silencio, sopesando las palabras del anciano, la imagen del puente oscureciéndose en la distancia y la inmensa soledad que envolvía el paisaje. El anciano no la presionaba, solo la miraba con una intensidad desarmante, como si la vida misma de la hermana Inés dependiera de su decisión. Un breve momento de vacilación, un instante en el que el destino pendía de un hilo tan frágil como el puente en cuestión. Finalmente, la hermana Inés exhaló un suspiro profundo, el aliento formando una pequeña nube blanca en el aire gélido. Miró al anciano a los ojos. «¿Y si su sueño es solo eso, un sueño?», preguntó, aunque su voz no tenía la convicción de su duda.
¿Qué pasará si no cruzo y el puente sigue en pie mañana? Habré perdido un día valioso y la gente de San Miguel seguirá esperando. El anciano no titubeó. Entonces, hermana, habrá perdido un día, pero no su vida, y la gente de San Miguel entenderá. La vida, hermana, es un don precioso. Escuche la advertencia, no arriesgue lo que no tiene por qué arriesgar. Sus palabras resonaron con una sabiduría que iba más allá de su apariencia humilde. No era una amenaza, sino una súplica, un consejo paternal. La hermana Inés cerró los ojos por un momento, buscando dentro de sí la guía. Sentía una fuerza extraña empujándola a escuchar, una intuición que iba más allá de cualquier argumento lógico. No podía ignorar esa súplica, esa visión. Era demasiado real, demasiado urgente en la forma en que se le había presentado. Abrió los ojos y asintió lentamente. «Está bien», dijo, su voz apenas audible sobre el viento. «No cruzaré el puente esta noche, pero ¿dónde voy a pasar la noche? La oscuridad se acerca rápidamente y no hay refugio a la vista». El anciano sonrió levemente, una sonrisa que iluminó momentáneamente su rostro cansado, como un rayo de sol asomando entre las nubes. «Hay una pequeña cueva, hermana, un poco más arriba en el sendero, detrás de ese grupo de pinos. No es mucho, pero la protegerá del viento y del frío. Y tiene un manantial cerca para calmar la sed». La hermana Inés se sintió extrañamente aliviada. Había tomado una decisión que desafiaba su lógica y su itinerario, pero que al mismo tiempo le otorgaba una paz inusual. Confió en el anciano, un completo desconocido, en un paraje desolado, guiada por una premonición que no entendía del todo. ¿Era fe ciega o era la sabiduría de un corazón que sabe escuchar más allá de lo evidente? El anciano se levantó con lentitud, sus huesos crujiendo, y con un último gesto de su mano señaló el camino hacia la cueva. «Que Dios la proteja, hermana», murmuró antes de volverse y desaparecer tan silenciosamente como había aparecido, fundiéndose con las sombras crecientes del crepúsculo. La hermana Inés se quedó sola, con el frío penetrando sus huesos y una pregunta persistente en su mente. ¿Quién era ese hombre y por qué había aparecido en su camino justo en ese momento crucial? La respuesta, o al menos un indicio de ella, llegaría de la forma más estruendosa y aterradora que pudiera imaginar. Con una mezcla de aprensión y una extraña sensación de protección, la hermana Inés siguió las indicaciones del anciano. El sendero, apenas visible bajo la penumbra creciente, serpenteaba cuesta arriba entre la densa vegetación. Finalmente encontró la entrada de la cueva, un hueco modesto en la ladera de la montaña. No era más que una abertura rocosa, protegida por una saliente natural que la resguardaba del viento cortante. Al entrar, el aire se sintió un poco menos helado, aunque la humedad del lugar era palpable. El suelo de tierra y rocas era incómodo, pero era un refugio. Ella desplegó la manta delgada que siempre llevaba consigo y se sentó, apoyando la espalda contra la fría piedra. Afuera, la noche ya había reclamado el cielo, y las primeras estrellas comenzaban a titilar, pequeñas chispas de luz en la inmensidad oscura. El silencio de la montaña era casi absoluto, roto solo por el silbido ocasional del viento y el murmullo distante del río Aysén, un sonido que ahora adquiría un matiz más sombrío, casi ominoso. La hermana Inés intentó rezar, pero su mente estaba inquieta. La imagen del anciano, su voz ronca y su mirada suplicante se repetía en su cabeza. ¿Había hecho lo correcto? Estaba poniendo su fe y su misión en segundo plano por el sueño de un desconocido. La lógica le decía que debía haber cruzado el puente, el deber la llamaba a San Miguel. Pero algo más profundo, una voz interior que pocas veces se equivocaba, le había urgido a obedecer.
Se preguntaba sobre la figura de negro en el sueño del anciano. Podría ser una advertencia directa para ella, vestida con su hábito. La idea era inquietante. Intentó ahuyentar esos pensamientos, enfocarse en sus oraciones, en la paz de Dios. Pero la incertidumbre flotaba en el aire, densa y pesada. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto se sentía como una hora. Los sonidos nocturnos de la montaña, antes una sinfonía de la naturaleza, ahora parecían más agudos, más cercanos. El aullido lejano de algún animal, el crujido de las ramas bajo el peso del viento, el constante y monótono fluir del río. Cada sonido la sobresaltaba. La noche se convirtió en una vigilia solitaria, donde la monja luchaba contra el frío que se colaba por las rendijas de la cueva y la ansiedad que carcomía su interior. No podía conciliar el sueño. Sus párpados se sentían pesados, pero su mente se rehusaba a apagarse. Estaba hiperconsciente de su entorno, escuchando cada crujido, cada suspiro del viento. Recordó las historias de los lugareños sobre los espíritus de la montaña, sobre los guardianes, que a veces aparecían para advertir o proteger. Ella siempre había desestimado esos cuentos como folclore. Sin embargo, la aparición del anciano no encajaba en ninguna categoría que conociera. Su convicción era tan palpable, su súplica tan genuina, que desafiaba cualquier explicación racional. ¿Sería posible que hubiera presenciado algo más allá de lo natural, algo que la conectaba a una antigua sabiduría del lugar? La hermana Inés, por primera vez en mucho tiempo, sintió el velo entre lo conocido y lo desconocido volverse peligrosamente delgado. La oscuridad de la cueva, el vasto silencio, la inmensidad de las montañas que la rodeaban, todo contribuía a una atmósfera de misterio y expectativa. El frío se hacía cada vez más intenso, penetrando hasta los huesos. Se acurrucó más en sí misma, tirando de la delgada manta, tratando de encontrar algo de calor, algo de consuelo. El murmullo del río Aysén, que antes era un fondo constante, parecía crecer en intensidad, como si las aguas se volvieran más turbulentas, más impacientes. Era un sonido que la mantenía en vilo, un recordatorio constante de la proximidad del peligro que el anciano había profetizado. De repente, un crujido inconfundible, como el de madera tensándose hasta el límite de su resistencia, cortó el silencio. No era el viento, no era un animal. Era un sonido grave, profundo, que se elevaba por encima del murmullo del río. La hermana Inés contuvo la respiración, sus ojos fijos en la boca de la cueva, como si pudiera ver a través de la oscuridad impenetrable. Su corazón empezó a martillar contra sus costillas, una batería frenética que retumbaba en sus oídos. El crujido se convirtió en un gemido prolongado, un lamento de metal y madera que se desgarraba. Y luego, antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, llegó. Un estruendo, un sonido atronador que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Un eco de destrucción que resonó por todo el valle, una explosión de fuerza y caos que la dejó paralizada de terror. Fue el sonido del fin, el sonido de algo gigantesco cediendo, desintegrándose, hundiéndose en el abismo, el puente, el sueño del anciano. La advertencia. Todo se había vuelto una realidad aterradora en ese preciso instante. La hermana Inés se levantó de un salto. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus pulmones se negaban a obedecer. No sabía si gritar, si correr, o si simplemente quedarse allí, inmovilizada por el miedo. Había escuchado el sonido de su propia salvación y el de la destrucción de lo que pudo haber sido su tumba. El eco del estruendo se disipó lentamente en el vasto silencio de la noche, dejando tras de sí un vacío aún más pesado, un silencio cargado de las implicaciones de lo que acababa de suceder.
La hermana Inés permaneció de pie en la boca de la cueva, petrificada. El frío ya no importaba. Su mente, aún en shock, intentaba asimilar la magnitud de lo que sus oídos habían presenciado. Las palabras del anciano, antes una advertencia enigmática, ahora resonaban con una claridad aterradora. La figura de negro, el puente cayendo, el abismo tragándose todo, era real. Una ola de adrenalina la invadió, seguida de un temblor incontrolable. Su primera reacción fue de incredulidad, luego de un miedo profundo y finalmente de una gratitud abrumadora. Si no hubiera escuchado al anciano, si hubiera cruzado el puente, ella habría sido la figura de negro, envuelta en su hábito en el momento exacto del colapso. La sola idea la dejó sin aliento, una sensación de mareo la invadió. Impulsada por una fuerza que no comprendía del todo, una mezcla de temor, curiosidad y la necesidad de confirmar lo inconcebible. La hermana Inés salió de la cueva. La luna, que en algún momento se había asomado entre las nubes, proyectaba una luz fantasmal sobre el paisaje, creando sombras alargadas. Con pasos inciertos, se dirigió hacia donde sabía que se encontraba el puente. Cada paso era una batalla contra el miedo que aún la atenazaba. El viento seguía soplando, pero ahora parecía llevar un lamento, un eco de la tragedia. A medida que se acercaba al barranco, el aire se volvió más denso, cargado con el olor a madera rota y tierra húmeda, y entonces lo vio, o, más bien, lo que quedaba de él. El puente, la vital conexión entre la hermana Inés y el pueblo de San Miguel, estaba partido. Una sección enorme se había desprendido por completo, arrastrando consigo pilares y cables, y ahora yacía enredada en las aguas gélidas del río, como un monstruo herido. La parte que aún permanecía unida a la orilla se balanceaba precariamente, sus cables rotos colgando como venas seccionadas, gimiendo bajo el peso de la nada. El espectáculo era dantesco. La oscuridad de la noche acentuaba la devastación, transformando la escena en algo casi irreal, sacado de una pesadilla. La hermana Inés se detuvo en el borde del abismo, el corazón latiéndole desbocado. La imagen se grabó a fuego en su memoria, la brecha desolada, el río rugiendo con una furia inusitada, la evidencia irrefutable de la catástrofe. Si hubiera estado allí, su destino habría sido sellado. La muerte la habría abrazado en la fría corriente de la Aisén, su misión inconclusa, su vida truncada por un giro cruel del destino. En ese momento no había lugar para la duda. El anciano la había salvado. Su misterioso sueño había sido una advertencia divina, un don, una intervención. Una ráfaga de viento helado la hizo temblar, pero ya no era solo por el frío. Era la revelación, el peso de una verdad que ahora era innegable. Había estado a un paso de la muerte, y un completo desconocido, un hombre humilde, había sido el instrumento de su salvación. La inmensidad de la gratitud la desbordó, mezclada con una profunda sensación de asombro. Pero junto con la gratitud, una nueva y poderosa necesidad emergió en el corazón de la hermana Inés, la necesidad de encontrarlo. ¿Quién era ese anciano? ¿Cómo podía haber tenido un sueño tan preciso? Necesitaba darle las gracias, necesitaba comprender. Él era más que un simple mendigo, más que un anciano de las montañas. Era un mensajero, un guardián. Su presencia era el eslabón perdido entre la realidad y lo místico, entre la fe y el milagro. La noche avanzó con lentitud, mientras la hermana Inés permanecía junto al abismo, procesando la escena. El frío era una molestia menor, eclipsado por el torbellino de emociones y pensamientos. La destrucción del puente no solo había salvado su vida, sino que había transformado su perspectiva. Su fe, ya sólida, había encontrado una nueva dimensión, una prueba tangible de que hay fuerzas en el universo que operan más allá de la comprensión humana,
que el velo entre el mundo material y el espiritual es más permeable de lo que a menudo creemos. Y con esa comprensión llegó la determinación, una determinación inquebrantable de desvelar el misterio del anciano, de encontrar al hombre que había sido el instrumento de un milagro personal. Su viaje a San Miguel había tomado un desvío inesperado, pero uno que prometía revelaciones mucho más profundas que las que jamás hubiera imaginado. El amanecer trajo consigo un sol pálido y un cielo despejado, pero la devastación en el valle no disminuyó con la luz. La hermana Inés regresó al borde del barranco, sus ojos contemplando el río Aysén, que ahora fluía con una melancolía silenciosa, arrastrando consigo restos de madera y escombros. El puente, o lo que quedaba de él, era un recordatorio impactante de la noche anterior. La brecha era enorme, insuperable, y con su destrucción el pequeño pueblo de San Miguel quedaba aislado. Su misión de llevar consuelo y ayuda se había complicado de manera exponencial. ¿Cómo llegaría ahora? ¿Y qué pasaría con la gente del pueblo, ahora incomunicada? Estas preguntas asaltaban su mente, pero en el centro de todas ellas, la figura del anciano brillaba con una urgencia aún mayor. La monja sentía una conexión innegable con ese hombre. No era solo gratitud, era una profunda admiración y un deseo inquebrantable de comprender. ¿Era un profeta? ¿Un ermitaño con dones especiales? ¿O algo más? Algo que desafiaba cualquier categorización humana. Necesitaba encontrarlo, necesitaba mirarlo a los ojos una vez más, para expresarle el caudal de emociones que la embargaban. La hermana Inés pasó la mañana buscando. Volvió al lugar donde lo había encontrado, siguió el sendero en ambas direcciones, llamó su nombre en voz baja, esperando que alguna señal, algún indicio, apareciera. Pero el anciano había desaparecido tan completamente como había aparecido. No había huellas en la tierra húmeda, no había rastro de su paso. Era como si la montaña misma lo hubiera absorbido, como si hubiera sido una aparición fugaz, destinada solo a cumplir su advertencia. La soledad del paisaje se hacía más patente sin su presencia, y la búsqueda se volvía cada vez más desesperada. El hambre y la sed comenzaron a hacerse sentir, pero la hermana Inés no se detuvo. Cada piedra, cada arbusto, cada recoveco del terreno era examinado con la esperanza de encontrar una pista, pero la montaña guardaba sus secretos celosamente. Se sentía frustrada, pero no desanimada. Había algo más grande en juego, algo que la impulsaba a seguir. El milagro de su salvación era una fuerza motriz. No podía simplemente aceptar que un hombre la había salvado de una muerte segura y luego se había desvanecido en el aire. La experiencia había sido demasiado vívida, demasiado personal para ser relegada a un mero acontecimiento casual. Esta búsqueda no era solo por gratitud, era una búsqueda de significado, de una verdad más profunda sobre la interconexión de la vida y el destino. ¿Qué lecciones había para ella en este encuentro, más allá de la obvia salvación? El día transcurrió en una búsqueda infructuosa, bajo un sol que ofrecía poco calor. Las sombras se alargaban de nuevo, anunciando otra noche en la intemperie. La hermana Inés se sentía agotada, física y emocionalmente. La magnitud de la tarea, la imposibilidad de llegar a San Miguel y la elusividad del anciano pesaban sobre ella. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a hacer mella, un pensamiento la golpeó. El anciano le había dicho que había estado esperando a alguien como usted. ¿Qué significaba eso? ¿Era ella especial de alguna manera o era su atuendo, su hábito negro, lo que la identificaba con la figura de su sueño? La revelación de que ella misma era la persona de negro del sueño del anciano
Fue un golpe. No era un desconocido, era ella misma quien estaba destinada a estar en el puente. Eso elevaba el misterio a otro nivel. El anciano no solo había tenido una premonición, sino que había visto una parte de su futuro. Este hombre, aparentemente simple, poseía una visión que desafiaba toda comprensión. La hermana Inés regresó a la cueva al anochecer, esta vez con una sensación de resignación, pero también con una nueva determinación. Si no podía encontrarlo por medios convencionales, tendría que buscarlo de otra manera. Quizás su presencia no era física, o quizás él no quería ser encontrado. Pero la historia no podía terminar con un simple «gracias» no dicho. Había un propósito en su aparición, en su advertencia que la hermana Inés estaba destinada a descubrir. La soledad de la noche la envolvió nuevamente, pero esta vez la hermana Inés no sentía miedo. Sentía una conexión profunda con el misterio, con el anciano, con el destino que se había entrelazado con el suyo de una manera tan dramática. Sabía que la búsqueda recién comenzaba y que las respuestas, si es que existían, no serían fáciles de encontrar, pero estaba lista para cualquier desafío que se presentara. El recuerdo del puente caído y la promesa del anciano de su supervivencia se convirtieron en el motor de una nueva fase en su misión, una que trascendía las fronteras de la fe y la razón. La hermana Inés se preparaba para adentrarse en las leyendas y los susurros de la montaña, donde la verdad a menudo se esconde en las historias más improbables. El sol de la mañana siguiente encontró a la hermana Inés renovada, no por el descanso, sino por una claridad de propósito que había emergido de la turbulencia de la noche. Su misión de llegar a San Miguel seguía en pie, pero ahora entrelazada con una búsqueda personal y urgente. El anciano no solo había salvado su vida, le había abierto los ojos a una dimensión de la existencia que antes solo había rozado en textos sagrados. Con el puente destruido, la única alternativa para llegar a San Miguel era tomar un desvío considerable, un camino mucho más largo y difícil, bordeando las montañas por el este, que tardaría días. Pero antes de emprender esa larga travesía, la hermana Inés se propuso dedicar al menos un día más a buscar al anciano en los asentamientos cercanos, pequeños caseríos dispersos en las laderas y valles aledaños. Caminó durante horas, recorriendo senderos apenas marcados, visitando las pocas casas de colonos y pastores que encontró. En cada lugar describía al anciano, su barba blanca como la nieve, sus ojos azules penetrantes, su voz ronca pero clara, su ropa raída. La mayoría la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En estas regiones apartadas, los forasteros eran raros y las historias extrañas, aún más. Un viejo así, con ojos tan azules, no me suena, hermana, dijo un leñador encogiéndose de hombros. Por aquí solo vemos a los mismos de siempre. Otra mujer, con el rostro curtido por el sol y el viento, le ofreció un vaso de agua, pero tampoco tenía información. Viejo ermitaño, dice, aquí hay muchos que se pierden en la montaña. No nos metemos con ellos. La falta de resultados era frustrante, pero no del todo sorprendente. Si el anciano era tan especial como la hermana Inés creía, era lógico que no fuera un habitante común de la región. Su misterio se profundizaba con cada negativa, con cada mirada vacía de los lugareños. Sin embargo, no todo fue silencio. En un pequeño puesto de venta de quesos y lana, una anciana con sabiduría ancestral en sus ojos escuchó atentamente la descripción de la hermana Inés. Sus labios, secos y arrugados, se curvaron en una media sonrisa enigmática. «El viejo de la montaña, dice usted», murmuró la mujer. «Sí, se habla de él. No tiene nombre, al menos no que sepamos.
Aparece cuando la montaña necesita hablar o cuando alguien necesita escuchar. Él ve cosas, dicen, sueños que se hacen verdad. La hermana Inés sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien confirmaba no la existencia del anciano tal como ella lo había visto, sino la leyenda que lo rodeaba. Esto le dio una nueva fuerza, una validación a su intuición. ¿Y dónde lo podría encontrar? ¿Vive en algún lugar específico?, preguntó la monja, su voz llena de esperanza. La anciana movió la cabeza lentamente. Él no vive en un lugar, hermana. Él es parte de la montaña. Si necesita encontrarlo, la montaña se lo mostrará. O él se lo mostrará a usted. Pero no espere encontrarlo con preguntas. Él aparece cuando debe aparecer. Las palabras de la anciana, aunque crípticas, eran la pista más sólida que había recibido. El anciano no era una persona común y corriente. Era parte de la leyenda, un guardián invisible. Esto significaba que su búsqueda debía ir más allá de lo físico. Tenía que sintonizar con la naturaleza, con el espíritu del lugar, con esa misma intuición que la había salvado de una muerte segura. La hermana Inés comprendió que no se trataba de una búsqueda activa en el sentido tradicional, sino de una apertura, una disposición a reconocerlo si se volvía a manifestar. La frustración inicial se transformó en una sensación de asombro y reverencia. El velo entre los mundos se hacía más delgado, y ella se sentía más conectada a esa realidad que nunca antes había considerado posible. La esperanza de encontrarlo de alguna manera se mantuvo viva, pero ahora con una comprensión más profunda de la naturaleza de ese encuentro. La hermana Inés decidió que continuaría su camino hacia San Miguel, llevando consigo la búsqueda silenciosa en su corazón. Ella sabía que su viaje ahora era doble. Por un lado, debía cumplir su misión espiritual. Por el otro, debía seguir el rastro del misterio que la había envuelto. Un rastro que quizás solo la fe y una mente abierta podrían descifrar. La montaña, con sus secretos y sus leyendas, se había convertido en su maestra. El camino hacia San Miguel, ahora con el desvío obligado por el puente colapsado, se extendía vasto y desafiante. La hermana Inés, con la información fragmentada pero reveladora de la anciana del puesto, sentía que su viaje se había transformado de una simple misión pastoral a una odisea de autodescubrimiento y conexión con lo espiritual. Sus pasos la llevaban por senderos menos definidos, a través de bosques de lengas y coigües, donde la luz del sol apenas se filtraba, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el propio latido del corazón. Cada día era una prueba de resistencia, pero también una oportunidad para la reflexión. Las palabras de la anciana resonaban en su mente. Él aparece cuando debe aparecer. Esto implicaba una paciencia que la hermana Inés no solía tener en su fervor por la acción. Pero la experiencia del puente había cambiado todo. A medida que avanzaba, escuchaba con más atención los murmullos del viento, los sonidos de los animales, la sabiduría de la tierra. Comenzó a percibir que el anciano no era solo un hombre, sino casi una extensión de la montaña misma, un espíritu guardián, quizás una figura de las antiguas leyendas patagónicas. La figura de negro en el sueño que ella había temido representaba un heraldo de la muerte. Ahora se sentía como una premonición de su propia transformación, de su destino entrelazado con algo mucho más grande. La hermana Inés se detuvo a menudo, sentada sobre alguna roca milenaria, cerrando los ojos y dejando que los sonidos y los aromas del bosque la envolvieran. Era una forma de meditación diferente, una que buscaba conectar con lo inmaterial, con la energía del lugar. Quería sentir la presencia del anciano,
si es que aún estaba cerca, si es que la montaña tenía algún mensaje para ella. En uno de sus descansos, mientras bebía agua de un arroyo cristalino, divisó una formación rocosa inusual. Parecía una cueva más profunda que la anterior, oculta tras una cortina de musgo y helechos. Una curiosidad insaciable la empujó a explorar. Al adentrarse, el aire se volvió más fresco y la luz tenue reveló grabados antiguos en las paredes. No eran dibujos de animales o figuras humanas, sino símbolos abstractos, líneas que se entrelazaban formando espirales y círculos, reminiscentes de antiguas cosmogonías. Se pasó los dedos por la piedra, sintiendo la textura de miles de años. Era un lugar sagrado, sin duda, un sitio donde las generaciones pasadas habían buscado conexión con lo divino, con la naturaleza. Y en una de las esquinas, casi imperceptible, vio un símbolo familiar. Era una pequeña cruz tallada en la roca, simple y rudimentaria, pero inconfundible. Era la misma forma del crucifijo de madera que llevaba el anciano en su sueño y que también pendía del cuello de la hermana Inés. Un escalofrío de reconocimiento recorrió su espina dorsal. No era una coincidencia. Este lugar tenía alguna conexión con el anciano o con el linaje de guardianes a los que él pertenecía. Había un legado, una tradición de proteger y advertir. La hermana Inés sintió que se acercaba a una verdad profunda, una que desafiaba su formación teológica, pero que resonaba con su espíritu. El mundo no era tan simple como los libros lo describían. Había magia, misterio y una sabiduría ancestral tejida en el tejido mismo de la existencia. Permaneció un largo rato en la cueva, absorbiendo la energía del lugar, sintiendo la presencia de aquellos que habían estado allí antes. Cuando finalmente salió, la luz del sol le pareció diferente, más vibrante, como si ahora viera el mundo con ojos nuevos, con una percepción ampliada. Continuó su viaje con una renovada sensación de asombro. La búsqueda del anciano no era solo por gratitud, sino por una necesidad de comprender su propio lugar en este universo interconectado. Su fe se había expandido, abrazando una espiritualidad más amplia, una que reconocía la voz de Dios no solo en las Escrituras, sino en el susurro del viento, en la solidez de las montañas, en la sabiduría de los ancianos que aparecen de la nada con mensajes cruciales. La travesía era larga y agotadora, pero cada paso la acercaba más, no solo a San Miguel, sino a una comprensión más profunda de sí misma y de su propósito. Las pistas eran sutiles, los signos efímeros, pero el camino se estaba revelando, poco a poco. La hermana Inés ya no era la misma mujer que había partido días atrás, confiando solo en la lógica y la doctrina. Ahora era una buscadora, una peregrina, en un viaje que trascendía los límites de lo conocido, preparada para lo que el destino o la montaña quisiera revelarle. Los días se transformaron en una danza constante entre el agotamiento físico y la agitación espiritual. La hermana Inés, guiada por un instinto inquebrantable, continuó su camino por el desvío, pero su mente y su corazón permanecían anclados en la búsqueda del anciano. Había encontrado más pequeñas cuevas y formaciones rocosas con grabados similares a los de la primera, sutiles indicios de una presencia, de una tradición milenaria. Cada vez que encontraba un símbolo, sentía un escalofrío, una confirmación silenciosa de que estaba en el camino correcto, que no estaba persiguiendo una quimera. La naturaleza se había convertido en un inmenso libro de símbolos, y ella, una humilde lectora, intentando descifrar el mensaje oculto. En una de esas tardes, mientras el sol se ponía tiñendo de oro y carmesí las copas de los árboles, la hermana Inés notó algo inusual.
A lo lejos, en un pequeño claro cubierto de musgo y helechos, se alzaba una estructura rudimentaria. No era una cueva, sino una especie de cabaña tosca, construida con troncos y ramas, casi mimetizada con el entorno. Estaba oculta a la vista del sendero principal, como si quien la hubiera construido deseara permanecer en el anonimato. Su corazón dio un salto. Podría ser el refugio del anciano, o al menos un lugar que él había habitado. Con renovada energía, se dirigió hacia allí, el pulso acelerado. El aire se sentía diferente, cargado con una energía particular. Al acercarse, el olor a humedad y a madera vieja se hizo más fuerte. La cabaña era pequeña, apenas una estructura para resguardarse del clima. La puerta, hecha de tablas irregulares, estaba ligeramente abierta, invitándola a entrar. Con cautela, la hermana Inés empujó la puerta y se asomó. El interior era espartano, casi desprovisto de objetos. Un fuego antiguo, ya apagado en el centro, rodeado de piedras ahumadas. Una pequeña repisa en la pared albergaba unas pocas hierbas secas y una piedra pulida. Pero lo que realmente capturó su atención fue un objeto olvidado sobre una tosca mesa de madera, un trozo de tela. Era un retazo de lana tosca deshilachado y con algunas quemaduras. Parecía parte de una prenda. Al levantarlo, sintió su aspereza y el inconfundible olor a humo de leña y a tierra. Era el mismo tipo de tela, del mismo color descolorido que había visto en la ropa del anciano. No había duda. Este era su lugar. Él había estado allí. La hermana Inés sintió una mezcla de emoción y decepción. Estaba tan cerca y, sin embargo, él no estaba. Pero la confirmación de su presencia, de que era un ser real y no una ilusión, era un bálsamo para su alma. Escaneó la cabaña una vez más, buscando alguna otra señal, algún mensaje, y lo encontró. Grabado en la superficie de la mesa, con una precisión que denotaba cuidado y propósito, estaba el mismo símbolo de la cruz que había visto en la cueva y que él llevaba en su cuello. Junto a la cruz, apenas perceptible, había unas pocas palabras grabadas con una caligrafía temblorosa pero legible. La hermana Inés se inclinó, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba descifrar el mensaje, la culminación de su búsqueda. Las palabras, talladas con paciencia y esmero, eran cortas, pero llevaban el peso de un significado profundo. La fe encuentra su camino. La verdad, su momento. Ese mensaje. La hermana Inés se quedó sin aliento. No era una revelación específica sobre el puente o sobre su futuro, sino una afirmación de lo que ella había vivido. Su fe la había llevado a escuchar, y esa escucha había sido su camino a la verdad de su salvación, la verdad de la existencia de un guardián, la verdad de una interconexión más allá de la razón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una profunda emoción, de una comprensión que superaba todas sus expectativas. No necesitaba encontrarlo físicamente para darle las gracias. Él ya le había dado una respuesta, una confirmación de su propósito. Él sabía que ella lo buscaría y había dejado un mensaje para ella, una guía silenciosa en su camino. La hermana Inés se sentó en el suelo de la cabaña, sintiendo la energía del anciano, su sabiduría, su legado. La cabaña, antes solitaria, ahora parecía llena de su presencia, de su espíritu. Comprendió que el anciano no buscaba reconocimiento o gratitud. Su propósito era mucho más elevado. Era un guardián silencioso, un susurrador de verdades, un vínculo entre el mundo material y el espiritual. Y ella, la hermana Inés, ahora era parte de esa historia, una testigo de su existencia y de su intervención. La cabaña se convirtió en un santuario improvisado, un lugar de epifanía.
La hermana Inés había buscado un hombre y había encontrado una verdad más grande que cualquier ser humano individual. Su misión en San Miguel, ahora, llevaría consigo la luz de esta nueva comprensión, la prueba de que hay milagros que se manifiestan en los sueños de los hombres y la protección de los guardianes invisibles que velan por nosotros. Con el corazón desbordante de una mezcla de gratitud, asombro y una comprensión renovada, la hermana Inés se despidió silenciosamente de la humilde cabaña. El mensaje grabado en la mesa: la fe encuentra su camino. La verdad, su momento, se había incrustado en su alma, transformándose en una brújula para el resto de su vida. No había encontrado al anciano en persona, pero lo había encontrado de una manera mucho más profunda y significativa. Su presencia era innegable, su influencia palpable y su legado, ahora parte de la historia de la monja. Ella sabía que él no quería ser encontrado en el sentido tradicional. Su misión era la de ser un catalizador, una voz en el desierto, no una figura para la adoración o el reconocimiento. A medida que la hermana Inés continuaba su largo viaje hacia San Miguel, cada paso estaba imbuido de esta nueva perspectiva. El mundo parecía más vivo, más interconectado. Los árboles, las montañas, el río, todo hablaba de una sabiduría antigua, de una presencia divina que se manifestaba de maneras incomprensibles para la lógica humana. Su fe, antes robusta en su estructura dogmática, ahora se había expandido, abrazando el misticismo, la intuición y la creencia en que el espíritu se manifiesta a través de los canales más inesperados. Ya no sentía la necesidad de dar las gracias al anciano en persona, pues él ya había recibido la gratitud de su corazón a través de la obediencia a su advertencia y el impacto de su mensaje. Tras varios días de ardua caminata, finalmente la hermana Inés llegó a un punto elevado desde donde pudo divisar el valle de San Miguel. Las casas diminutas, la pequeña iglesia con su campanario modesto, todo parecía un oasis de paz en medio de la inmensidad salvaje. Pero el acceso seguía siendo un problema monumental. Sin el puente, el río Aysén era una barrera infranqueable. Sabía que su primera tarea, antes incluso de ofrecer consuelo espiritual, sería ayudar a resolver el aislamiento del pueblo. Y para ello, tenía una historia que contar, una historia que podría unir a la gente. Antes de descender al pueblo, la hermana Inés encontró un lugar tranquilo para descansar y meditar. Sacó de su morral su desgastado libro de oraciones, pero en lugar de leer, su mirada se posó en un pequeño objeto que había encontrado en el suelo de la cabaña del anciano, al lado de la mesa. Era un trozo de madera, no más grande que su pulgar, con la misma cruz tallada que el anciano llevaba en su cuello y que había visto en las cuevas. Y en su reverso había otras palabras, aún más diminutas, casi ilegibles, grabadas con una precisión minuciosa. Con la luz tenue del atardecer, la hermana Inés las descifró lentamente. Decían: «Tu fe fue tu salvación, mi sueño, tu guía. Ahora tu propósito es más grande, el puente se reconstruirá, pero los corazones, hermana, esos también necesitan ser reparados». La revelación de este segundo mensaje fue como un relámpago que iluminó su alma. Este no era un simple anciano, era un visionario, un alma sabia que no solo había evitado una tragedia física, sino que estaba guiando su camino espiritual. No solo la había salvado, sino que le había encomendado una nueva misión. La frase «los corazones también necesitan ser reparados» resonó profundamente en ella. El colapso del puente era una metáfora. Sí, el metal y la madera del puente necesitaban ser reconstruidos, pero la gente, aislada no solo geográficamente, sino quizás espiritualmente, necesitaba una conexión, una restauración de la fe y la esperanza.
El mensaje era un encargo, una nueva dirección para su apostolado. La hermana Inés se dio cuenta de que el anciano había previsto su búsqueda, su necesidad de comprender, y le había dejado estas migas de pan a lo largo del camino, mensajes que se revelaban en el momento justo. Él sabía que ella cumpliría su palabra y llegaría a San Miguel. Y ahora ella sabía que su presencia en el pueblo no sería solo la de una monja, sino la de una mensajera de la esperanza, de una historia que hablaba de la intercesión divina a través de un sueño, de la fragilidad de lo material y de la fuerza del espíritu. Su corazón se llenó de una determinación férrea. Tenía una historia que contar, una historia que empezaba con un sueño, una monja y un puente caído, y que terminaría con la reconstrucción, no solo de un paso sobre el río, sino de los lazos invisibles que unen a una comunidad. La hermana Inés estaba lista para abrazar su propósito más grande. El descenso al Valle de San Miguel fue un acto de fe. Los pocos habitantes que la hermana Inés encontró en las afueras la recibieron con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabían del colapso del puente. La noticia había llegado de boca en boca, a través de los pocos que habían logrado cruzar a nado o por senderos peligrosos antes de que la destrucción fuera total. El pueblo estaba sumido en una atmósfera de desesperanza. Sin el puente, la conexión con el exterior estaba rota, los suministros escaseaban y el sentimiento de abandono se palpaba en el aire gélido. Pero la hermana Inés no llegó con el rostro desanimado, sino con una luz en los ojos que desconcertó a los lugareños. Su primera acción fue reunir a la comunidad en la pequeña iglesia, que aunque modesta, se erguía como un faro de fe. La hermana Inés no habló de sermones o doctrinas complicadas. Con una voz suave pero firme, narró la increíble historia del anciano del sueño, del puente caído y de su milagrosa salvación. Describió el encuentro en el sendero, la advertencia vívida, la decisión de confiar en la premonición, el estruendo en la noche y el devastador descubrimiento al amanecer. Contó cómo el anciano había aparecido de la nada y desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí solo mensajes crípticos que hablaban de fe y de un propósito mayor. Los rostros de los aldeanos pasaron de la incredulidad al asombro y luego a una profunda reflexión. La historia no solo era un relato de supervivencia, sino un testimonio de que incluso en los lugares más remotos, la protección divina podía manifestarse de las formas más inusuales. La hermana Inés les compartió el último mensaje del anciano. El puente se reconstruirá, pero los corazones, hermana, esos también necesitan ser reparados. Sus palabras calaron hondo. Comprendieron que su aislamiento no era solo físico. Había una fragmentación interna, una resignación que había carcomido su espíritu. La historia del anciano se convirtió en una chispa de esperanza. No era solo un puente de madera lo que se había perdido, sino la fe en su propia resiliencia, en su capacidad de unirse. Inspirados por el relato y por la fuerza tranquila de la hermana Inés, los hombres y mujeres de San Miguel se organizaron. No esperarían ayuda del exterior, que tardaría semanas o meses en llegar. Ellos mismos reconstruirían su puente. La hermana Inés se quedó en San Miguel, posponiendo indefinidamente su misión de continuar el viaje. Se convirtió en la líder espiritual y moral de la comunidad. No solo oraba con ellos, sino que trabajaba codo a codo en la reconstrucción del puente. Ayudó a organizar la búsqueda de maderas resistentes en los bosques cercanos, supervisó el transporte de materiales, y con su presencia constante mantuvo alto el ánimo de todos. La reconstrucción fue un esfuerzo monumental, lleno de desafíos,
pero la historia del anciano se contaba y se volvía a contar alrededor de las fogatas nocturnas, una leyenda que les recordaba la importancia de la fe, la intuición y la protección inesperada. Aquel hombre misterioso se había convertido en el guardián invisible del pueblo, un símbolo de esperanza y de la conexión con lo sagrado. Meses después, el nuevo puente de San Miguel se alzó sobre el río Aysén, más fuerte y seguro que el anterior. No era solo un puente de madera y acero, era un monumento a la fe, a la unidad y a la superación. La hermana Inés, de pie en el centro de la estructura recién terminada, contemplaba la obra con una profunda satisfacción. Había cumplido su misión, no de la manera que había planeado, sino de una forma mucho más profunda. Los corazones de San Miguel se habían reparado. La comunidad había reencontrado su fuerza, su cohesión, su esperanza. La hermana Inés nunca más volvió a ver al anciano, pero su presencia, su mensaje, vivía en ella y en el pueblo. Él se había desvanecido en el misterio del que había surgido, convirtiéndose en parte de las leyendas de la Patagonía, un ángel guardián. La monja dedicó el resto de su vida a servir, llevando consigo la lección del puente caído y la sabiduría del anciano. Aprendió que la verdadera fe no solo se encuentra en los libros, sino en los encuentros inesperados, en los sueños que se vuelven realidad y en la voz silenciosa que nos guía cuando más lo necesitamos. Su vida se transformó en un testimonio viviente de que, incluso en la soledad más profunda, nunca estamos realmente solos, y que los milagros se manifiestan en los momentos más cruciales, a través de los mensajeros más inesperados, para recordarnos que hay una mano invisible que siempre nos guía hacia un propósito mayor. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Que un sueño puede ser una advertencia tan real que salve una vida y transforme una comunidad entera? La historia de la hermana Inés y el anciano del puente se convirtió en una leyenda susurrada en los confines de la Patagonia. Un recordatorio de que lo inexplicable a menudo alberga las verdades más profundas. Quizás el anciano fue un espíritu protector de las montañas, o un alma con una visión que trascendía el tiempo. Su identidad sigue siendo un misterio, pero su impacto fue innegable. Si esta historia le tocó el alma, es porque la llamada a la fe y a la esperanza resonó dentro de usted. Comparta este relato, déjeme un comentario y dígame, ¿qué voz inesperada le ha salvado a usted o le ha revelado un propósito mayor en su vida?